Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta clase de circuitos electrónicos, parte teórica, clase número 2. ¿Qué es un circuito eléctrico? Veremos qué es composición, simbología de fuentes de voltaje, simbología de receptores, conductor eléctrico, circuito abierto o cerrado, cortocircuito, la corriente eléctrica, intensidad de la corriente y múltiplos y submúltiplos. Bueno, aquí encontramos lo que es una imagen de una board, una placa madre de una PC, la cual tiene diferentes componentes electrónicos, los cuales se comunican mediante conductores, metales precisamente, para el funcionamiento de un trabajo. Gracias a Alexandro Volta se puede definir lo que es una pila y cómo funciona un circuito, siendo este un camino cerrado por el cual viaja la corriente eléctrica. Si el camino no es continuo, no existe flujo de corriente, por lo cual se maneja corriente continua y no corriente alterna. Más adelante explicaremos sus diferencias. El circuito eléctrico se compone de tres elementos básicos: una fuente de voltaje, un receptor de energía y un conductor eléctrico. La fuente de voltaje suministra la fuerza necesaria para impulsar los electrones libres a través del circuito. La simbología de las fuentes de voltaje son las siguientes. Aquí encontramos lo que es el símbolo de la batería, el símbolo de la fuente de corriente continua y la representación del símbolo de corriente alterna. Encontramos que es un símbolo de una onda senoidal. Un receptor de energía nos permite convertir la energía en lumínica, calórica, eólica, como también sonido. Aquí encontramos lo que es el símbolo de la resistencia, el cual es la representación de la oposición a la electricidad, la cual se mide en ohmios, representado por el omega. Aquí notamos lo que es el símbolo de una lámpara o motor y un parlante. Cuando un cable se calienta, quiere decir que existe una oposición al paso de la corriente. Se denomina resistencia. Toda la materia posee una resistencia, incluso nosotros. Bueno, aquí encontramos lo que es cobre, un conductor eléctrico bastante abundante en la Tierra, por lo cual, si notamos, todas las instalaciones de nuestra casa está constituida de cobre, ya que tiene un átomo de valencia. En la siguiente prueba utilizaremos lo que es un multímetro para que puedan ver el valor de la oposición a la electricidad. Cuando el valor es cero, quiere decir que existe casi nada de oposición. Es decir, sirve como conductor de electricidad. Experimento de prueba de conductividad. A continuación veremos lo que son algunos materiales, los cuales los probaremos para verificar cuál es la resistencia a la electricidad que poseen. En este caso nos ayudaremos de lo que es un multímetro. Para ello pondremos en escala de ohmios y verificaremos precisamente cuánto es la resistencia de estos cuerpos a la electricidad. Primeramente vamos a poner lo que es la moneda. La moneda se encuentra constituida por cobre y aluminio. El cobre posee un átomo de valencia y el aluminio posee 3. Vamos a verificar. Como pueden ver, nos marca 0, lo que quiere decir que es un excelente conductor de electricidad, pero no más que el cobre solo, es decir, que toda la moneda fuera solamente de cobre. Igualmente nos marca 0. Y como pueden ver, la madera no marca ningún valor, ya que la resistencia es demasiado alta. Vamos a verificar en el caucho. Como pueden ver, tampoco marca ningún valor, ya que sus resistencias son muy grandes. Igualmente el plástico. El hierro posee entre 2 y 3 átomos de valencia, por lo cual, como vimos en la anterior clase, los átomos que poseen menos de 3 átomos de valencia son buenos conductores de electricidad, y el hierro, como posee entre 2 y 3 átomos de valencia, también es un excelente conductor.
pueden ver, nos marca 0. Otra manera de saber si un elemento es conductor o no de electricidad es poner en escala de continuidad. De esta forma, simplemente tocaremos un extremo del material. Como pueden escuchar, emite un sonido, lo cual quiere decir que ese elemento es conductor de electricidad. Y bueno, en estos elementos no pitará, ya que no son elementos buenos conductores de electricidad. Para verificar nuestra resistencia, simplemente tocaríamos lo que son las dos puntas, pondríamos en megaohmios y ahí tenemos el valor de lo que es nuestra resistencia a la electricidad. En mi caso es de 1.13 a 14 megaohmios. En cada cuerpo, la resistencia a la electricidad es diferente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí lo que es este experimento y continuamos con la clase. Bueno, aquí encontramos lo que es un circuito abierto y un circuito cerrado. Las causas de que un circuito se encuentre abierto son cables sueltos, fusibles quemados, resistencias quemadas. Cuando el circuito o interruptor que enciende una bombilla se encuentra apagado, el circuito se encuentra abierto. Pero cuando el circuito se encuentra cerrado, el bombillo enciende, ya que existe circulación de electrones en el circuito. Causas de un cortocircuito. Al provocar un cortocircuito, los conductores se calientan hasta quemarse. Para proteger el cortocircuito se usan fusibles. Como notarán, la representación mejor que puede existir es la de un cuadrado y una batería. Con esto podemos notar que si realizáramos un experimento, el cable se calentaría a tal punto de quemarse. Si lo realizamos en una bombilla, el hecho de conectar los dos extremos, polo negativo con el polo positivo, hará que el receptor de energía se queme. Bueno, aquí notamos lo que es un átomo acompañado de sus electrones. El electrón se relaciona con la electricidad, pero su carga es pequeña. Un electrón no puede producir fenómenos eléctricos y para producir corriente es necesario mover millones. El columpio equivale a 6.28 millones de electrones. Representa el número de electrones que se hallan en reposo o en movimiento a través de un conductor. Un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Aquí encontramos lo que es un circuito, utilizamos lo que es el sentido eléctrico y no el sentido convencional, en el cual podemos notar que los electrones viajan del lado negativo al positivo. Esto se podría decir que es un circuito cerrado. La intensidad de la corriente es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un determinado punto en un segundo y se representa con las letras I o I mayúscula y se mide en amperios. Como anteriormente lo mencionamos, un amperio es igual a un coulomb sobre segundo, llamado amperio en honor a Henri Ampère por sus contribuciones a la electricidad. Bueno, aquí notamos lo que son los múltiplos y submúltiplos. En electricidad y electrónica se manejan voltajes mayores y menores que el voltio, por lo cual es importante disponer, además de la unidad fundamental, de otras unidades secundarias de medida, llamadas múltiplos y submúltiplos. Bueno, para explicar mucho mejor lo que son los múltiplos y submúltiplos, he realizado lo que es un Excel para que puedan comprender mucho mejor esta clase. Los múltiplos se representan mediante las letras mayúsculas M, K, unidad fundamental, mili, esto va en minúsculas, y micro. Mili, micro. Aquí encontramos lo que es la simbología. M, K, unidad fundamental. La unidad fundamental puede ser voltio, ohmio o ampere.
También representa lo que es omega, que representa la oposición a la electricidad de un cuerpo. Bueno, vamos a explicar con unos ejercicios esta clase. Vamos a transformar 220 kiloohms a ohmios. Para ello, lo que haremos será multiplicar. La multiplicación se realiza hacia abajo, la división se realiza hacia arriba. Para convertir de mega a kilo, multiplicamos por 1000. Si deseamos convertir de kilo a unidad fundamental, multiplicamos por 1000. De unidad fundamental a mili, igualmente multiplicamos por 1000. De micro a mili, dividimos por 1000. De mili a unidad fundamental, dividimos por 1000. Y de unidad fundamental a kilo, igualmente dividimos por 1000. La multiplicación, para convertir de arriba hacia abajo, se multiplica, y para convertir de abajo hacia arriba se divide. Entonces, como deseamos transformar de kiloohmio a ohmio, seleccionamos kilo y multiplicamos por 1000. Como esa unidad fundamental, ohmio, entonces multiplicamos 220 por 1000. Y esto nos da 220.000 ohmios. Ahora, si deseamos transformar 2.2 megaohmios a ohmios, de esta posición a unidad fundamental, entonces lo que haremos será sumar los exponentes de la potencia que tenemos. En este caso, como es 1000, 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 3, sumamos exponentes y nos da 1.000.000 elevado a la 6, por lo cual es 10 elevado a la 6, lo que es 1.000.000. Entonces, para transformar hacia abajo debemos multiplicar por 1.000.000. Entonces, utilizamos 2,2 multiplicado por la potencia de 10 elevado a la 6. Y esto nos dará 2.200.000 ohmios. Ahora, para transformar lo que es 0,70 microvoltios a voltios, dividiremos entre 1000. Y esto nos dará 0,007. Y para transformar de 70 miliamperios a megaamperios, lo que hacemos es dividir 70 entre la potencia de 10 elevado a la 9, ya que lo que hacemos es sumar las potencias de mili, kilo y mega, lo cual nos da una potencia de 9, y esto nos da 7 elevado a la menos 8. Y bueno, de esta forma nos dará lo que es el valor de megaamperios. En los recursos de esta clase les dejaré más ejercicios para que continúen practicando. Este documento también se los dejaré en los recursos de esta clase. Me da gusto de que se hayan quedado hasta el final de esta clase. Eso demuestra que de verdad están comprometidos con el deseo de querer aprender. Los espero en la próxima lección.